Dios les bendiga, nuevamente Dios les guarde. Agradecidos por estar una vez más, estar en este tiempo con ustedes, disfrutando la palabra de Dios. Y la responsabilidad continúa. El Espíritu insiste y cuando el Espíritu insiste, mejor seguimos la corriente del Espíritu y nos sometemos a ella porque definitivamente disfrutamos. Cada tiempo que tenemos o cada momento, inspiración divina o por medio del Espíritu Santo, siempre hay victoria. No existe una derrota para cuando se es guiado por el Espíritu Santo. Cuando se obedece al Espíritu de Dios, ciertamente hay una victoria campal y rampal a los hijos. Y sobre todo, un golpe de estado a las tinieblas y sobre todo una exaltación soberana a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra, porque tenemos el privilegio de poder compartir lo que establece la verdad. Y para no dejar, no dejar como que hueco, y la inquietud vino por la doctrina precisamente del bien y del mal, deshacer precisamente por medio de la Escritura, explicar un poco, abundar un poco más y poner el fundamento del reino de Dios, que es la vida del Espíritu. O sea, es bien importante enfatizar. Los hijos de Dios ya no vivimos por el bien y el mal, sino vivimos por la vida del Espíritu. O sea, somos guiados por el Espíritu. Ese es el principal objetivo a donde Dios quiere llevar a todos y cada uno de sus hijos. El enemigo es quien sigue arrastrando a muchos por la doctrina del bien y del mal, pero ya hay palabras suficientes para poder desenmascararlo, destruirlo y hacerlo mil pedazos. Y como bien les había mencionado en anteriores predicaciones, Dios ya ha dado ciertos regalos de personas también que han expandido esta gracia. Ahora, vamos a enfocarnos en la Escritura, Mateo 7, 21 al 23, y seamos pacientes en nuestro oír, porque aquí está el fundamento principal y es Jesucristo el que está enseñándonos. Y también fue puesto a prueba por los hombres, y es lo que vamos a validar en esta intervención. Ese es el punto principal. Vamos a usar la enseñanza directa de Jesucristo en cuanto a este mal que han sido engañados mucho pueblo de Dios, para que hoy podamos comprender. Y es algo serio, no es algo liviano, hermano. Es algo muy serio, es algo muy importante que podamos ser instruidos y crezcamos en el conocimiento pleno de la verdad completa. Perdónenme, hubo una pequeña interrupción, pero no problema. Es bien importante que se conozca la verdad completa. Recuerden que la suma de toda la palabra ahí está el tesoro. Ahí es donde está. Bueno, vamos a entrar. Mateos 7, 21 al 23. Note, estamos leyendo de Nueva Traducción Viviente. Note, bien importante, y vamos a leer con calma, para que usted vea dónde está aquí la suma de toda la verdad. El verso 21. El tema es verdaderos discípulos según el escrito, pero notemos. Dice, no hemos leído, pero vamos a prestar mucha atención. Jesucristo es el mismo que nos va a impartir en esta hora. Es Jesucristo. O sea, no estamos jugando, no es un chiste, es algo muy serio. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Note esto. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es el verso 21. O sea, el punto es hacer la voluntad del Padre. Ahora vamos a ver cómo la Escritura nos arroja claridad plena y deshace lo que venimos hablando. Lo del bien y del mal, ese fruto, lo cual Jesucristo entregó su vida. Claro, continúo leyendo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, y notemos, profetizamos en tu nombre. ¿Es bueno o es malo profetizar en el nombre de Jesús? Por eso es que no es que sea bueno o es que sea malo. Hay que ser enviado. Ahí está la clave.
Hay que ser guiado. Hay que tener intimidad y ser guiado, enviado, porque si no, entonces tú estás buscando qué es lo que está sucediendo. Lo que está pasando es que se está buscando el congraciarse con los hombres, el hacer lo bueno, porque se busca la gloria de los hombres. Pero vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Dice, profetizamos entre los nombres, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea, expulsamos demonios. Sacarle un demonio de una persona que está poseída por el demonio. ¿Acaso eso es algo malo? ¿Es algo malo hacerlo? No, no es algo malo. No es algo malo hacerlo. Pero sí es desobediencia cuando no es el tiempo perfecto de Dios. Cuando tus intenciones es exhibir el don, pero no la obediencia a Dios. Vamos a verlo más adelante. Dice también, muchos milagros, o sea, milagros de sanidad, sanaron enfermos. Y aquí es cuestionable de momento porque ¿a qué nos envió Cristo? La doctrina de Cristo nos envió a sanar enfermos, predicar el evangelio, pero hay un pero. Y el pero está aquí claramente. Pero el que haga la voluntad de mi Padre, ahora vamos a ver Efesios 2, 8 al 10, de manera breve. De manera breve. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la obra, el obrar, el hacer la obra, siempre va a activar a la carne. Las obras detrás, todo lo que mueve, el movimiento de las obras, y le digo porque estamos en la carne, o sea, o más bien, no militamos, aunque estamos en la carne, nuestra milicia no es según la carne, según lo que nuestros deseos. Nuestra milicia es según el Espíritu, que nos da la victoria. Ahora, por eso vuelvo, el énfasis es en la intención del corazón. Dice, para que nadie se gloríe. Porque, y note el verso 10 de Efesios 2. Note esta palabra, anótela, escúchela y analícela lentamente. Verso 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, en Él, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero mira esto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oh, aquí hay misterio, aquí hay profundidad. Él preparó las obras ya. O sea, para que nosotros andemos en ella. Aquí está la clave. Aquí está la clave porque el punto es que ya está, el camino está hecho. Y hay que andar en esa buena voluntad. Entonces, te lo voy a probar. ¿Cómo te lo pruebo? Te lo voy a probar ahora bíblicamente. Para que veas que el obrar en el bien y en el mal, eso te tienen enredado y engañado con algo que es del mismo Satanás. Te lo voy a probar. Y vamos a ir a Lucas 4, 16, verso al 30. Y este es nada más y nada menos que nuestro Jesucristo, el que entregó su cuerpo y su vida, el que verdaderamente es bueno, pero ni tan siquiera él aceptó ser reconocido bueno. Él dijo, cuando le vinieron este rico lambón, vino donde él a hablarle, le dijo, maestro bueno, y él mismo le reclamó y le dijo, ¿a quién llamas bueno? Solo uno hay bueno, y es Dios, es el Padre. Eso es bíblico, eso está escrito y usted lo puede buscar. ¿Por qué Jesús, siendo santo, siendo sin pecado, andando en este mundo sin pecado ninguno, por qué no aceptó eso? Pues no lo aceptó porque es que los hombres te quieren decir dónde tú y cómo tú vas a ser. La carne quiere, y mira, querían hacerlo rey. Querían hacerlo rey, ya ellos tenían un plan. Ellos decían, no, espérate, la escritura dice de esta manera, y que él va a libertar a su pueblo. Pero ¿qué sucede? Que estaban hablando según la carne, pero no según el espíritu.
Porque para que el Espíritu entre, tenemos que deshacer nuestros conceptos, nuestras ideas entendidas de que, ay bendito, hay que hacerle esto, ay bendito. No, pero ¿cuál es la intención? Porque lo publicas en las plazas, porque cuando oras lo sabe todo el mundo, cuando ayunas es lo mismo, lo dijo Jesucristo. Cuando ayunan ustedes son unos hipócritas, desmudan su rostro para que todo el mundo sepa que ustedes están ayunando. Mas su Padre, que ve en lo secreto, les recompensará en público. Él les dijo, mas cuando ustedes ayunen, mira, aceítense, lávense el rostro, lávense la cara, perfúmense, échense en el aceitico, ¿me entiendes? Que nadie sepa que estás ayunando. Que nadie sepa lo que tú estás. Ahí es donde está la humildad. Ahí es donde está la enseñanza del maestro que nos está diciendo, dice el Señor Jesús hablando, aprended de mí, que soy manso de corazón y humilde de espíritu, o algo así, ¿verdad? Es manso y humilde, aprended de mí, que soy manso y humilde. El mismo Jesús dice que no eran sus palabras las que él trajo a la tierra, no fueron sus palabras, que él no caminó según su voluntad, que él vino a hacer la voluntad de Dios. Él no habló por su propia cuenta, él hablaba cuando Dios le decía, él se movía cuando Dios le decía, pero hoy somos tan arrogantes y soberbios, pero claro, como se quieren complacer y congraciarse con este mundo de maldad. ¿Por qué? Porque el Satanás sabe. Y Satanás lo que utiliza es el bien y el mal para chantajear. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Los están chantajeando, manipulando, tergiversando con el bien y el mal, obligándolos a hacer algo. Porque si no, ay, ustedes son malos. Ay, ustedes no es iglesia, ustedes no modelan. Ellos no conocen a Cristo. Ellos no conocen el Evangelio. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No les sigas jugando el juego del mundo. No les sigas jugando el juego. Tú necesitas recibir el Espíritu Santo. Necesitas entender lo que la Escritura dice, hermano. Despierta ya de una buena vez y sal del concepto del buen samaritano. Sal de esa idea, porque ciertamente, evidentemente, para andar en las buenas obras de la luz, lo que trae salvación, esa es la buena obra, todo aquello que pueda glorificar a Dios, que el Espíritu se mueva para traer salvación. Como vuelvo y les repito, Jesús mismo no aceptó que le llamaran bueno. Este mismo muchacho, sus intenciones eran simplemente lambusquinear para torcerle el brazo a Jesús. Pero Jesús no está casado con este mundo. Ellos querían hacerle rey, porque es el plan que la religiosidad entendía. Pero el plan de Dios siempre va a sobrepasar nuestras expectativas, nuestra mente limitada. Porque Él es soberano, sus planes son más altos que los nuestros, sus caminos son más excelentes, son más altos que los nuestros. Por eso es que cuando aquellos que lleguemos al cielo, vamos a encontrar sorpresas. Pero si yo les hablo de eso, imagínate, ahí sí que pues la cosa se pone fea. Pero claro que lo vamos a hablar y ya le hemos hablado de personas que Dios usó para sus propósitos, personas que el mundo desechó, pero que Dios escogió. Nabucodonosor era uno de ellos, y así el rey de Ciro era otro, y así hay en la Biblia escrito porque él hace y usa su soberanía, y él no te pide ni te necesita pedirte permiso a ti de cómo él va a hacer las cosas. Y eso todavía los religiosos no le entienden. Hablan de la soberanía de Dios, pero no la comprenden. Que Dios hace cosas que para tus ojos no tienen entendimiento. No tienen una comprensión porque todavía sigues en el fruto del bien y del mal. Y no cabe la obra de Dios en el bien y del mal, porque Dios es el único que sabe juzgar con justo juicio. Dios es el único que puede ver el corazón del hombre. Dios es el único. Y hasta que ustedes no entiendan eso, no van a ser libres del mundo. Y el mundo los va a seguir manipulando con la psicología del bien y del mal para decirles que ustedes son malos. Pero ellos son peores que ustedes. Porque ustedes se han convencido de que ustedes tienen que ser guiados por lo que la sociedad dice. Y ahí es donde
viene el litigio final donde Jesucristo le va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, creador de mal, porque yo no te mandé, tú no obedeciste, tú buscabas ser aprobado por los hombres, nunca buscaste mi aprobación, nunca buscaste agradarme a mí, tú buscaste agradar a la sociedad, tú buscaste agradar a todo el mundo, porque querías ser aprobado por los hombres. Porque querías ser aprobado por los hombres, porque querías ser glorificado por los hombres, porque querías la posición que los hombres te dan. Y si el mundo te la da, así el mundo te la va a quitar. Hoy eres bueno, mañana no sirve. Pero para Dios, Dios no es así, hermano y hermana. Dios no es así. Dios nos ama y Dios dio a su Hijo para que caminemos en sus obras. No en lo que me parece a mí que está bien. No en lo que me parece a mí que está mal. Ahí yo he caminado, sí. Y gran batalla ha sido por el Espíritu para poder librarme de esto. La palabra que les corresponde, de estos hijos del diablo, de estos hijos de Satanás. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que nos fortalece, nos ayuda y cada día nos dará la victoria. A cada día. Ahora, vamos a seguir en esta escritura, porque ahora quien está hablando es Jesús y vamos a ver si vas a poder contradecir lo que Jesucristo enseña. Vamos a ver si verdaderamente tienes conocimiento espiritual y de verdad tienes doctrina de Cristo. Vamos a verlo con este escrito, porque yo te reto por el Espíritu para ver si estoy hablando mentira o falsedad. Vamos a ver, y esto es Jesucristo. Aquí no estamos hablando de Pablo para que no tengas excusa y digas. Aquí no estamos hablando de Pedro, aquí estamos hablando de Jesucristo. Y mira lo que pasó. Vamos para allá. Y vamos a leer desde el verso 16. Lucas 4, verso 16. Reina Valera contemporánea del 16 al 30. Y mira, y nota esto, y vamos a ir despacio. Porque aquí está la clave, aquí está el misterio, aquí está la verdad. Toda la verdad está aquí. Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Se les dio el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo encontró el texto que dice: bendito sea Dios, bendito el Espíritu Santo por lo que vamos a leer ahora. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Bendito, bendito sea por la eternidad, por siempre, nuestro Señor Jesucristo. Pero lo hermoso viene ahora. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Se sentó, nuestro amado se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy, claro, Jesucristo, en él está el cumplimiento, valga la redundancia. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios. Y se preguntaban: ¿acaso no es este el hijo de José? Aquí ya entramos en cautela, en que usted escuche y analice y juzgue por el Espíritu. Ya entró la carne, porque ya empezaron a dudar de él y a entrar en la carne. Pero adiós, pero este no es el que nosotros conocemos, el hijo del carpintero. Pero vamos a leer, vamos a quedarnos en la escritura. ¿Acaso no es este el hijo de José? Jesús le dijo: sin duda, ustedes me recordarán el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Wow, ¿cuánto se parece a esto, a lo que estamos viendo hoy en día? Médico, cúrate a ti mismo. Las críticas, no se puede, no puedo hablar de Dios porque no puedo predicar la verdad, porque pues está este problema. Pero aquí gracias a Jesucristo, nuestro Señor. Y note y escuche y preste atención, tranquilo, y vamos a ver. Mire lo que Él le dice: médico, cúrate a ti mismo. Y también haz aquí en tu tierra, escuche bien, haz aquí en tu tierra
todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad. Y aquí viene, y note y escuche, y después usted estudie. Pero principalmente note que ya el mundo le estaba demandando, haz un milagro aquí, ya le estaba a ellos imponiendo lo que él tenía que hacer. ¿Ves? Porque allá hiciste muchas cositas, también aquí hay enfermitos, también aquí hay personas que necesitan el milagro. Note, ahí está escrito, vea la escritura. El mundo ya quería decirle cómo obrar a Jesús, cómo y cuándo hacerlo. Pero note, y seguimos leyendo, que aquí está la raíz de todo. Entonces, y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre, había mucha hambre, había una necesidad, pero claro, era consecuencia también de la desobediencia a Dios. Vamos a ser realistas en lo que habla la historia. Pero había mucha hambre. Entonces, en toda la tierra, dice, era en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y ahí está la clave. Mire, otra vez. Pero Elías no fue enviado. Elías no fue enviado a ninguna de ellas. No fue enviado. No fue a hacer las obras del bien y del mal, porque no obramos en el bien y en el mal. Obramos por el Espíritu. Y el Espíritu nos conduce a hacer la obra cuando se tenga. Y no es por justificación, es para que sean libres. Por eso lo hablo. Porque no, ya pedazos ustedes han hecho. Pero es para que sean libres. Que eso es lo que sí aborrezco. Que sean manipulados y controlados. Y que en vez de ellos convertirse, ustedes no tienen la autoridad para frenarle el caballo, pararlos en seco y descubrir su juego. Para que ellos sean los que se arrepientan. Y no que ustedes anden con la cabeza entre las patas metidos, avergonzados por una mentira y por sus engaños. Pero la palabra se las estoy hablando, papá y mamá. Les estoy hablando en español, en arroz y habichuela, aquí tranquilito. Aquí está la escritura. Y ya les he predicado. En el día de hoy esta es la cuarta vez que el Espíritu me pone a hablar. Porque por el Espíritu estoy hablando, no por mi carne. Entonces, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. Había leprosos, pero si fuera en el día de hoy, ya estuvieran allí buscando el show. Pero primero se busca la intimidad, se busca el rostro de Dios, y como Dios nos dirija, como Dios nos guía, así vamos ahí. Pero como son arrogantes, son soberbios, que no se les puede decir como Dios dice, como Dios quiera, cuando Dios diga. Ellos no soportan que se diga si Dios quiere, porque ya ellos tienen su plan y su agenda, pero no cargan la agenda del Espíritu. Pero hasta hoy, eso es hasta hoy. Y Dios va a hacer, mire, esto es en pronto, en breve, esto es breve, en breve. Final, tan sencillo como eso, por cuanto han hecho extraviar al pueblo de Dios. Tan sencillo. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino una viuda en Sarepta de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo, o sea, para tirarlo para abajo, para matarlo, en español. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el sistema mundo. Eso es lo que buscan las personas carnales. Eso es lo que ellos quieren, que tú utilices la gracia de Dios para sus fines, como ellos digan, como ellos quieran. Y tú sigues en el juego de ellos, pues Dios te va a pedir cuentas a ti. Porque se supone que tú les pares, eso no es así.
Se supone que sean ellos los que se conviertan a ti. No que por el miedo a la sociedad, al mundo y a lo que dicen, tú estés sometido. Por eso es que tienes un dedo amarrado con el mundo y un dedo amarrado con Dios. Digo, Dios no se amarra ningún dedo contigo. Por eso es que has caído de la gracia, por eso no hay unción, por eso no hay liberación, por eso no hay masas creciendo y por eso no habrá mover del Espíritu Santo, porque Dios lo conoce. Dios sabe que tienes un dedo amarrado con el mundo. Dios sabe lo que está pasando. Yo lo sé muy bien, yo lo vivo. A diario lo vivo. Mis propios hermanos conspirando y poniendo las pruebas. ¿Cómo se ha visto cosa igual? Pero yo lo vivo, por eso gracias a Dios que nos ha permitido, por experiencia puedo hablar, de lo que son gobernados por la carne, por el espíritu de Satanás. Pero aquí claramente nos dice el Señor, retomando ese verso 7:21, y con eso finalizamos. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es el fruto. Y el apóstol Pablo, usted más adelante, o si el Espíritu ahorita me pone, me da más todavía, yo lo voy a seguir dando. Pero más adelante podemos hablarlo y está escrito, el apóstol Pablo lo expresa, seguir la vida y la paz. Pero comer del árbol de la vida, el árbol de la vida es Cristo. Disfrutarlo a Él, comerlo a Él. El árbol del bien y del mal, para eso vino Cristo, para deshacer las obras de Satanás. Así que, hermano, escucha o deja de escuchar, pero ya no tienes excusa. Y la palabra va a seguir siendo anunciada. Te repito, Mateo 7:21, Mateo 7 del 21 al 23, Efesios 2 del 8 al 10, y lo magistral que te lo explica, Lucas 4:16 al 30. Sí hablamos también del joven rico cuando llama a Jesús maestro bueno. Usted lo puede buscar porque no me acuerdo, no sé dónde está, tendría que buscarlo. Pero usted lo puede buscar también. Y él le dice, al final de cuentas, el hombre era tan rico que prefirió su riqueza a que seguir a Jesús. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, que volvemos. Sencillamente con esta palabra es un fundamento, una base sólida para deshacer la obra de Satanás y para darle apertura al reino de los cielos. Así que espero que haya sido de provecho para sus vidas como lo es para la mía y de liberación como lo es, porque es la escritura de Dios, es el reino verdadero de Dios. ¿Me entiendes? ¿Vamos a estar descarriados al mal? Para nada, para nada. Claro que no, porque el Espíritu nos controla, el amor de Cristo nos contriña, nos controla, nos domina. Y Dios nos envió precisamente para pronunciar la buena palabra de la verdad, para hacer las buenas obras que son por el Espíritu. Así que esto no es del que corre, ni del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios quiera tener misericordia. Entiende esa palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesucristo. Y si hay uno que en esta hora delante de Dios reconoce que Dios es soberano en esta hora, que el Dios puede hacer como Él quiere. Si alguno ha entendido esta palabra y quiere reconciliarse con el Señor, yo en esta hora oramos delante de Dios. Y usted cierre sus ojos, dígale, Señor, perdóname, porque realmente he pecado contra ti, Señor. Hemos pecado, todos hemos pecado, todos. Yo he pecado, hemos fallado, Señor. Fallaremos, Señor, lamentablemente. Señor, por eso venimos delante de ti. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Mi Dios, lávanos con tu sangre, mi Dios eterno. Ayúdanos para poder obedecerte, Señor, mi Dios. Y enséñanos por el Espíritu para poder ser guiados por ti y darle fin a nuestra obra, a nuestra voluntad. Darle fin a nuestra obra de la carne, Señor, que de verdad es difícil, pero no es imposible, Señor. Tu gracia, Señor, nos guía. Tu poder nos fortalece, Señor, mi Dios eterno. Y yo te pido por toda persona que en este momento diga, Señor, yo quiero ser enseñado por ti, por el Espíritu. Yo me arrepiento de vivir una vida desligado de la vida del Espíritu. Y hoy te pido perdóname, Espíritu Santo, perdóname por haberte ofendido, por haberte apagado, por haberte dejado. En este momento yo te pido glorifícate en mi vida, Jesucristo, para aquel que todavía no ha reconocido a Jesús como Dios. Aquel que todavía no ha reconocido a Jesucristo como el Hijo enviado de Dios, como el Salvador del mundo.
Dígale en sus propias palabras, perdóname. Yo hoy te pido, ven a mi corazón, te acepto. Acepto a Jesucristo como mi Salvador. Te acepto como mi Dios. Te acepto, Jesús. Me arrepiento de toda maldad de mi corazón, de todo mal que he hecho. Y te pido, glorifícate en mi corazón y en mi vida. Porque hoy decido renunciar a mi vida de maldad y reconocer que tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, para todo aquel que haya hecho esta oración. Bendícelo, fortalécelo y guárdalo, Señor, del maligno. Ha quedado rota toda alianza con Satanás. Todo poder del enemigo, de las tinieblas, de demonios, quedan desahuciados, quedan en esta hora desarticulados, quedan desautorizados, quedan ilegales en la vida de mi hermano o mi hermana, por cuanto han confesado tu nombre, Jesucristo. Ahora tú has enviado el Espíritu de Dios a libertarlos en esta misma hora. Son libres en el nombre de Jesucristo y los atamos a ti, Jesucristo. Los atamos a Cristo y declaramos que tu sangre preciosa los ha lavado y ha revertido, cancelado, anulado el poder de la maldición del enemigo sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén, Padre. Nosotros estamos cubiertos con tu sangre, Señor, y te damos toda gloria y toda honra sea para ti, Jesús. En el nombre de tu Hijo, Jesús Cristo. Amén y amén y amén. Hermano, Dios te bendiga, hermano mío. Dios te bendiga, hermanita. Dios te guarde. Y ya las referencias están. Mateo 7, 21 al 23. Efesios 2, 8 al 10. Lucas 4, 16 al 30. Dios te bendiga.